consecuencia lesiones proliferativas, esto es hiperplasias, adenomas y carcinomas, es decir, lesiones proliferativas que se desarrollan en tejido neuroendocrino o epitelio neuroendocrino, y estas lesiones aparecen en múltiples órganos o tejidos endocrinos con frecuente sobreproducción de hormonas, es decir, estas son lesiones básicamente de células neuroendocrinas que mantienen, incluso en estados de hiperplasia o incluso neoplasia, mantienen la capacidad de producir hormonas, es decir, son bien diferenciadas. Algunas generalidades de las neoplasias endocrinas múltiples, como todos los síndromes hereditarios que predisponen a cáncer o a neoplasias en general, las neoplasias endocrinas múltiples aparecen más temprano en los pacientes en comparación con las mismas neoplasias que aparecen de manera esporádica, que obviamente son mucho más frecuentes. Aparecen en múltiples órganos endocrinos, esto es ya sea de manera sincrónica, es decir, al mismo tiempo, o de manera asincrónica a tiempos distintos, de manera consecutiva, ¿ya? Generalmente, los tumores que aparecen en pacientes con neoplasia endocrina múltiple son tumores multifocales, aparecen múltiples tumores en un mismo órgano, y con frecuencia estos tumores, estas neoplasias, son precedidas o acompañadas de estados asintomáticos caracterizados por hiperplasia, ¿ya? Por ejemplo, individuos con neoplasia endocrina múltiple tipo 2 casi siempre albergan células C hiperplásicas en la glándula tiroides, adyacente al carcinoma medular, que es la característica fundamental de esta neoplasia endocrina múltiple, ¿ya? Generalmente los tumores que se originan, los tumores malignos que finalmente se originan en los pacientes con neoplasia endocrina múltiple, tienden a ser más agresivos y tienden a recurrir después del tratamiento en comparación con los mismos tumores que aparecen de manera esporádica, ¿ya? Recuerden estos términos, ¿cierto? Hereditario y esporádico. Los tumores esporádicos son aquellos que no tienen una historia familiar, mientras que los tumores hereditarios, obviamente, uno puede trazar, ¿cierto?, la transmisión a través de la línea germinal en familias. ¿Cómo se clasifican las neoplasias endocrinas múltiples? Hay una clasificación que ya es clásica. Están las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1, también llamado síndrome de Vermeer, y están las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2, que a su vez se dividen en tres subgrupos. La neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, que se llama síndrome de Sickle, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2B y el carcinoma tiroideo medular tipo familiar, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con las neoplasias endocrinas múltiples de tipo 1, también llamada síndrome de Vermeer. Es un síndrome autosómico dominante con una incidencia estimada en la población general de 1 a 2 por 100.000 habitantes. Recuerden siempre las 3P, existen anormalidades tanto en la glándula paratiroidea, en el páncreas y en la glándula pituitaria. Esto es, estos pacientes tienen una predisposición a desarrollar adenomas paratiroideos, tumores endocrinos pancreáticos, pero que hoy día sabemos que en realidad son enteropancreáticos, y también tumores hipofisiarios, básicamente microadenomas pituitarios. La penetrancia de la neoplasia endocrina múltiple varía con la edad, es de aproximadamente un 45% a los 30 años, sube a un 82% a los 50 años y prácticamente el 100%
de los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1 desarrolla por lo menos alguna de estas características a los 70 años. La primera característica de los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es el desarrollo de adenomas paratiroideos. Recuerden, las glándulas paratiroides, ¿cierto? Son estos pequeños grupos celulares formados por dos tipos celulares, las células principales y las células oxifílicas, que se encuentran son cuatro que se encuentran en la parte posterior de la glándula tiroides, de los lóbulos de la glándula tiroides, y los adenomas paratiroideos que se desarrollan como consecuencia de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 son adenomas que aparecen en el contexto de hiperplasia, es decir, son básicamente neoplasias benignas, ¿cierto? Pero que son antecedidas y se acompañan muchas veces por una expansión policlonal, es decir, una hiperplasia. Estos adenomas paratiroideos son productores de paratormona, por lo tanto, son una de las causas de hiperparatiroidismo primario. Se manifiestan por hipercalcemia, ¿cierto? Por nefrolitiasis y otros signos y síntomas del hiperparatiroidismo que probablemente ustedes ya estudiaron con el doctor Ariaga y con la doctora Labarca. El adenoma paratiroideo es la manifestación más común de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Ocurre en aproximadamente hasta el 100%, entre el 80 y el 100% de los pacientes antes de los 50 años. Es la manifestación más temprana. La edad promedio al inicio es de 30 años antes de los pacientes con adenoma paratiroideo que se presenta de manera esporádica, ¿ya? Los adenomas que se producen son típicamente multiglandulares, es decir, afectan varias de las glándulas paratiroideas y a menudo están rodeadas por células hiperplásicas, como se ve acá. Aquí tienen una imagen con una magnificación baja, ¿cierto? Pero ustedes pueden ver un adenoma acá en el contexto de mucha proliferación hiperplásica de las células principales de las glándulas paratiroides. Acá se ve una imagen un poquito más, un zoom de una imagen un poquito más grande, ¿cierto? De lo que es la hiperplasia. Fíjense que las células hiperplásicas forman especies de folículos muy parecidos a los folículos glandulares que se producen en la glándula tiroides. Pero básicamente es tanto el adenoma paratiroideo como las células hiperplásicas que rodean a este adenoma son proliferaciones de las células principales de la glándula paratiroidea. Como parte de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 también se producen tumores endocrinos enteropancreáticos que afectan tanto al páncreas como al duodeno. Esta es la segunda manifestación endocrina más común en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y ocurre entre el 30 a 80% de los pacientes antes de los 40 años. A diferencia de los adenomas paratiroideos, los tumores endocrinos enteropancreáticos son una causa importante de morbimortalidad en los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1. En general, cuando son tumores malignos, estos tienden a ser mucho más agresivos y usualmente metastizan, ya han metastizado al momento que se diagnostican. Ahora bien, los tumores enteropancreáticos, endocrinos enteropancreáticos, se pueden encontrar como en la forma de microadenomas, ¿cierto? Es decir, tumores benignos, en todo el páncreas.
pero generalmente uno encuentra una o dos lesiones que son dominantes, es decir, una o dos lesiones más grandes rodeadas por múltiples microadenomas que pueden encontrarse dispersos a lo largo de toda la glándula pancreática. Ahora, ¿cuáles son los tipos de tumores enteropancreáticos que uno puede encontrar? Uno puede encontrar tumores secretores de gastrina, también llamados gastrinomas, que constituyen el 50% de los tumores enteropancreáticos en pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Aproximadamente la mitad de estos tumores, de estos gastrinomas, que inicialmente son benignos, se pueden malignizar. Estos tumores tienden a ser múltiples, pueden surgir del páncreas, pero también pueden surgir como pequeños focos a partir de la mucosa del duodeno, ¿ya? También, aparte de los gastrinomas, tenemos tumores que secretan sustancias endocrinas específicas, como por ejemplo los insulinomas, los lipomas, ¿cierto?, que secretan péptido intestinal vasoactivo, los glucagonomas y los somatistatitomas, ¿ya?, que secretan somatostatina, ¿ya? Acá ven ustedes, ¿cierto?, un microadenoma pancreático, probablemente secretor de gastrina. Acá tiene una magnificación un poquito mayor de un tumor endocrino, probablemente un insulinoma. Cosa importante que recuerden, estos tumores, sobre todo cuando son bien diferenciados, incluso cuando son benignos, pueden secretar gran cantidad de hormonas, y es así como las gastrinomas que se producen en estos pacientes son una causa del síndrome de Zollinger-Ellison, que es la hiperproducción de gastrina, lo cual produce hipersecreción gástrica y predispone a estos pacientes al desarrollo de úlceras pépticas. Esto es pregunta de prueba, así que esto lo tienen que saber bien, ¿ya? También los insulinomas, ya que producen una gran cantidad de insulina, pueden producir hipoglicemia y en algunos casos también manifestaciones neurológicas, ¿ya? Bueno, acá tienen algunos ejemplos de tumores, particularmente adenomas, pero también algunas lesiones hiperplásicas que se producen en pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Acá, por ejemplo, tienen estos gastrinomas. Fíjense que hay una lesión, este es un páncreas, ¿cierto? Fíjense que hay una lesión principal rodeada por múltiples lesiones más pequeñas. Acá tienen un gastrinoma, un microadenoma que básicamente expresa, ¿cierto?, gastrina. Aquí ustedes pueden ver el tumor que está teñido con un anticuerpo que reconoce gastrina. Esto es el duodeno, ¿cierto? Muchas veces uno encuentra, más que tumores más benignos, bien delimitados, uno encuentra expansiones celulares que son probablemente hiperplasia. Aquí hay una hiperplasia, ¿cierto?, a nivel duodenal, cerca de las glándulas de Brunner, que también expresan gastrina, expresan y secretan gastrina, ¿ya? Bueno, acá también algunos tumores productores, tumores benignos productores de glucagón, de insulina. Acá tenemos un insulinoma pancreático. Fíjense que en general la arquitectura de los tumores es bien homogénea, son tumores formados por células pequeñas, con poco pleomorfismo, que forman estos nidos o especies de platos, o sea, placas, ¿cierto?, que son, como ya les dije, productoras
células formada por células productoras de sustancias endocrinas. ¿Sí? ¿Los dos de arriba a la derecha son actinomas? Sí. Fíjense que estos tumores se describieron originalmente como que se originaban del páncreas, pero hoy sabemos que muchas de las células precursoras de estos tumores también se encuentran en el duodeno. De hecho, el duodeno en condiciones fisiológicas tiene células productoras de gastrina también. Y hay aparentemente algunas de estas células o los progenitores de estas células se pueden expandir y formar estos tumores. ¿Ya? Bien, la otra manifestación de las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 son los tumores hipoficiarios. Ocurren en hasta el 50% de los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1. ¿Sí? Sí, profe, con respecto a la localización de los tumores, esto es, por ejemplo, en el caso de un tumor hipersecretor de insulina o secretor de insulina, ¿este se va a restringir solamente al páncreas o podría encontrarse en otra localización? Se puede encontrar en otra localización. De hecho, también se puede encontrar en el duodeno. Ahora, ¿por qué se pueden encontrar en el duodeno? Tiene que ver un poco con el origen embriológico de esta estructura, ¿ya? Y con el hecho de que aparentemente todos los progenitores de células que dan origen a grupos celulares endocrinos, ¿cierto? Probablemente tienen un origen común y se pueden encontrar en esta estructura. Gracias. Bien, los tumores hipoficiarios entonces se pueden encontrar hasta el 50% de los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1. La mayor parte, más del 60% de estos tumores, de estas neoplasias son microadenomas, es decir, adenomas de menos de 1 centímetro de diámetro. La mayor parte de estos microadenomas secretan prolactina. Menos frecuente, uno puede encontrar tumores secretores de hormona del crecimiento, que obviamente en un paciente que está en activo crecimiento pueden producir acromegalia, o en pacientes jóvenes pueden producir acromegalia. ¿Ya? La histología de estos tumores es bastante homogénea, están formadas por estas células nuevamente con muy poco pleomorfismo, ¿cierto? Con muy poca matriz extracelular, células con núcleos vesiculosos generalmente, un citoplasma que puede variar en sus características funcionales, pero que son difíciles para alguien que no es experto, son difíciles de diferenciar. Es decir, los prolactinomas son muy parecidos a los tumores productores de hormona del crecimiento. Bien, otras manifestaciones que se pueden presentar en pacientes con neoplasia múltiple tipo 1 son los carcinoides. También pueden desarrollar tumores neuroendocrinos a nivel del tracto digestivo o del tracto respiratorio, incluso a nivel del timo. Algunas neoplasias de piel poco frecuentes, como los lipomas, los angiomas faciales, los colagenomas, que son tumores básicamente formados por fibroblastos productores de alta cantidad de colágeno. En algunos casos se han también descrito lesiones corticales suprarrenales, algunos adenomas corticales, hiperplasia, muchas veces difusa o nodular de la glándula suprarrenal, pero rara vez estos se malignizan, es decir, rara vez uno puede encontrar carcinomas de la corteza suprarrenal. ¿Ya? Además, se han informado adenomas de tiroides, feocromocitoma, generalmente unilateral, ependimomas, leiomiomas. Sin embargo, en estos casos se desconoce actualmente la frecuencia, son muy poco frecuentes en pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1.
Ahora, ¿cuál es el gen que está mutado en los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1? Está bien documentada. La mutación son mutaciones en la línea germinal en el gen que se llama MEN1, ¿cierto? Que codifica para una proteína que se llama menina, una proteína de poco más de 600 aminoácidos de longitud, ¿ya? Aproximadamente el 60-70% de los pacientes con MEN1, con neoplasia endocrina múltiple tipo 1, tienen mutaciones inactivadoras en el gen que codifica para menina. Se ha visto que se vio, ¿cierto?, que este gen está mutado en neoplasia endocrina múltiple tipo 1, pero posteriormente también se ha visto que el mismo gen puede estar mutado en tumores esporádicos, por ejemplo, en gastrinomas esporádicos, ¿ya? La mayor parte de las mutaciones en menina producen una proteína truncada, ¿ya? Con pérdida de función. Por lo tanto, menina, o el gen que codifica para menina, es un gen supresor tumoral clásico, ¿ya? Ahora, ¿qué hace en términos fisiológicos menina? Menina es un modulador o regulador transcripcional. Se une a otros factores y a la RNA polimerasa 2 para la transcripción de algunos genes específicos, particularmente algunos genes que son responsables de inhibir, ¿cierto?, algunas proteínas involucradas en la progresión de la fase G1 a la fase S del ciclo celular, como por ejemplo P27, ¿ya? Por lo tanto, cuando está perdido, cuando se pierde su función, se deja de producir este inhibidor, que es P27, y como consecuencia no existe este freno, ¿cierto?, a la progresión del ciclo celular comandada por estas quinasas, que son, como en algún momento lo discutimos, ¿cierto?, las quinasas responsables de fosforilar la proteína de retinoblastoma, y que es importante para la progresión del ciclo celular, de la progresión de la fase G1 a la fase S del ciclo celular. Bien, no sé si hay preguntas hasta ahora con respecto a la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Sí, bueno. ¿Qué significa esa tesis? No entendieron nada. ¿Alguna duda con respecto al gen al que codifica para menina? Bueno, pero está bien. Bien, ahora vamos a hablar de neoplasia endocrina múltiple tipo 2. En realidad este es, como ya les dije anteriormente, es un subgrupo de enfermedades. La neoplasia endocrina múltiple tipo 2 se divide en 2A, 2B y carcinoma tiroideo medular familiar. En general, las neoplasias endocrinas múltiples de tipo 2 se caracterizan por la aparición de carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y o hiperplasia paratiroidea, que puede también evolucionar a un adenoma, ¿ya? Es un síndrome, o constituyen síndromes que son autosómicos dominantes, ¿ya? Históricamente esto se ha dividido entonces en tres subtipos, y los tres subtipos se ha visto que están causados por mutaciones o por deleciones, o por mutaciones, más bien dicho, en una banda cromosómica del brazo largo del cromosoma 10, ¿ya? Y son causados por mutaciones en la línea germinal de un proto-oncogén que se llama RET. Fíjense que este es un ejemplo, esta es una excepción a la regla general de que las mutaciones que se transmiten
a través de la línea germinal constituyen mutaciones en genes supresores tumorales. Aquí tenemos un proto-oncogen que cuando es mutado a un oncogen puede transmitirse a través de la línea germinal y producir estos síndromes. ¿Ya? Bien, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, también llamado síndrome de Situ, comprende clásicamente la ocurrencia de carcinoma medular de tiroides. El 100% de los pacientes va a desarrollar un carcinoma medular de tiroides si es que se deja evolucionar en el tiempo. ¿Ya? Estos pacientes también pueden desarrollar feocromocitoma en hasta un 50% de los casos e hiperplasia paratiroidea con hiperparatiroidismo en hasta un 30% de los casos. Pero lejos, la característica más importante de los pacientes con neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A es la aparición de carcinoma medular de tiroides. ¿Ya? Recuerden que los carcinomas medulares, esto probablemente también lo vieron con el doctor Morales, los carcinomas medulares de tiroides se originan a partir de las células C o los precursores de células parafoliculares o los precursores de las células parafoliculares. ¿Ya? Los carcinomas medulares de tiroides generalmente en estos pacientes aparecen como multifocales, asociados con hiperplasia, ¿cierto?, de células C o parafoliculares. Pueden producir calcitonina y otros productos bioactivos y generalmente cuando son malignos son bastante agresivos. ¿Ya? Acá tienen algunas imágenes de carcinomas medulares de tiroides en donde ustedes pueden ver que son básicamente también tumores que están formados por células con bajo pleomorfismo que forman estos cordones, ¿cierto? O estructuras rodeadas muchas veces por una sustancia proteinácea alrededor, que se ve acá como en rosado, ¿cierto? Que probablemente corresponde a un tipo de amiloide. ¿Ya? Acá el mismo tumor está distinguido con un anticuerpo que reconoce calcitonina. Esto es importante cuando ustedes tienen un caso, ¿cierto?, de un individuo con sospecha de neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A. Es importante que todos los miembros del grupo familiar sean testeados, ¿cierto?, para la mutación en la línea germinal, mutaciones en red, puesto que como existe alta probabilidad de que desarrollen carcinoma medular tiroideo, estos miembros familiares tienen que ser sometidos a tiroidectomía profiláctica. Bien, otra manifestación de los pacientes con neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A son los feocromocitomas. Generalmente, cuando aparecen en ambas glándulas suprarrenales, aunque en algunos casos se pueden originar fuera de la glándula adrenal. Recuerden que la médula suprarrenal está relacionada embriológicamente con el sistema nervioso simpático, por lo tanto, muchos de estos tumores pueden aparecer también a nivel de los ganglios simpáticos. Los feocromocitomas aparecen como estos tumores formados por células que forman especies de nidos, ¿cierto? Fíjense que los núcleos son muy pleomorfos, muy vesiculosos. Generalmente acá no se ve bien, pero el citoplasma también muestra muchas vacuolas, probablemente
relacionadas con la producción también de sustancias vasoactivas, ¿cierto? Adrenalina y noradrenalina. Bien, los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 2A también pueden tener hiperplasias paratiroideas. Generalmente estas células que se expanden, ¿cierto? También pueden producir grandes cantidades de hormonas y por lo tanto pueden producir hipercalcemia y con todas las consecuencias de la hipercalcemia como la nefrolitiasis, ¿ya? También se pueden originar fuera de la glándula y tienen esta característica muy hipercelular, de células muy amontonadas, ¿cierto? Formadas también, estas tumores están formadas por células que se parecen mucho a las células de los carcinomas renales. Son células que tienen un citoplasma muy claro, con mucho o con pleomorfismo nuclear bastante reducido, ¿ya? En general, los tumores que se originan en tejido neuroendocrino son tumores que se caracterizan por el bajo pleomorfismo celular y nuclear, ¿ya? Son células bastante homogéneas desde el punto de vista de su morfología. Bien, ¿alguna pregunta, Pablo? ¿Profe? ¿Sí? Entonces, los casos que se originan fuera de la glándula son por origen embriológico común. Sí, sí. También se pueden originar en otros órganos o células neuroendocrinas, ¿ya? Recuerda que el sistema neuroendocrino también comprende un sistema neuroendocrino difuso con células neuroendocrinas que cumplen distintas funciones a lo largo de todo el tracto respiratorio y también el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, en algunos casos muy raros, tú puedes tener células productoras de calcitonina que se originan en esa localización. Bien, finalmente tenemos la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2B. Clínicamente, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2B es idéntica a la 2A, excepto que la edad promedio de aparición de las neoplasias es aproximadamente 10 años menor que en el caso de lo que ocurre con la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A. En general puede haber hiperparatiroidismo, pero que es más reducida su presentación, no se presenta, no es la principal característica clínica de estos pacientes. Y aquí hay otras características que se agregan en neoplasia endocrina múltiple tipo 2B, como el hábito marfanoide. Ustedes pueden ver, ¿cierto? El típico alargamiento del eje axial, los huesos del eje axial, ¿cierto? Con características de síndrome de Marfan. Estos pacientes pueden tener escoliosis, pueden tener algunas alteraciones óseas, ¿cierto? Como el pie calvo, o el pie cabo, perdón. Pueden tener un aumento en la hendidura palatina. Estos pacientes también pueden tener neuromas, es decir, tumores benignos que se originan en el tejido, en el sistema nervioso periférico. Estos neuromas pueden afectar distintas
porciones de las mucosas, tanto a nivel bucal, ¿cierto?, de la conjuntiva y otras superficies mucosas. Estos pacientes también pueden tener algunas alteraciones a nivel ocular, pueden tener ptosis palpebral, pueden tener también alteraciones a nivel gastrointestinal, fundamentalmente alteraciones en la motilidad del colon, ¿ya? Debido probablemente a una ganglioneuromatosis, es decir, una hiperproliferación o una hiperrepresentación de los ganglios que forman parte del sistema nervioso entérico a nivel gastrointestinal. ¿Sí? ¿Estas alteraciones son congénitas o son desarrollando con el tiempo? Son congénitas, pero su expresividad puede variar. Es decir, bueno, el hábito marfanoide en general obviamente se comienza a manifestar durante el periodo de crecimiento del individuo, probablemente durante la pubertad y la adolescencia, ¿no? Y estas alteraciones a nivel de las mucosas también probablemente se va instalando progresivamente, pero a una edad relativamente joven, ¿ya? ¿Sí? Entonces no hay forma histológicamente para indicar si es 2A o 2B, sino que tiene que ser con la clínica. La clínica ayuda y también vamos a ver que las mutaciones que se producen en estos pacientes son distintas a las que se producen en personas, ¿ya? Es decir, uno tiene que hacer la diferenciación también. Bueno, como en el caso de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, estos pacientes también desarrollan carcinomas medulares de tiroides. Usualmente los carcinomas son multifocales y son más agresivos que los que se originan en pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 2A. También desarrollan pleopromocitomas. Como ya vimos, ¿cierto?, desarrollan neuromas o ganglioneuromas en distintas partes, por ejemplo en la piel, en la mucosa oral, en los ojos, el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, ¿ya? Como parte de este fenotipo o hábito marfanoide, ¿cierto? Estos pacientes tienen hiperlaxitud articular y bueno, una característica fundamental es la elongación del eje esquelético y del eje axial, los huesos largos, ¿cierto? Finalmente, está el tercer subtipo de neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, que corresponde al carcinoma medular de tiroideo familiar, que se define operacionalmente como la presencia de carcinoma tiroideo medular en ausencia de feocromocitoma o hiperparatiroidismo, ¿ya? Es decir, estos pacientes tienen una historia familiar de carcinoma tiroideo medular, pero en ausencia de las otras manifestaciones de neoplasia endocrina múltiple tipo 2, como por ejemplo el hiperparatiroidismo, ¿cierto?, o la aparición de feocromocitoma. En general, los carcinomas que se originan en estos pacientes, los carcinomas tiroideos, crecen más lentamente y generalmente afectan a los pacientes a una edad mayor. Bien, con respecto al gen que está involucrado en estos síndromes, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, tenemos que decir que, bueno, como ya decíamos, el gen que está involucrado es RET. Este gen es un gen que está formado por 21 exones y codifica para un receptor tirosinoquinasa, es decir, un receptor con un dominio intracelular que es una enzima, que es una tirosinoquinasa. Generalmente, en condiciones fisiológicas, este receptor se expresa fundamentalmente en tejidos que derivan de la cresta neural.
Para ser activo, bueno, es un receptor, ¿cierto? Se encuentra en la superficie celular, pero para ser activo tiene que unirse también, dimerizar con otras proteínas de membrana, una proteína que se llama GFR-alfa. El ligando para estos receptores se piensa que son ligandos que pertenecen a la familia del GDNF, el factor neurotrópico derivado de células gliales, ¿no? ¿Qué sabemos acerca de este receptor y de neoplasia endocrina múltiple tipo 2? El 95% de todas las neoplasias endocrinas múltiple tipo 2 se asocia a mutaciones activadoras, ¿ya?, de este receptor de RET. El 85%, el 98% de las neoplasias endocrinas múltiple tipo 2A se asocia a mutaciones activadoras en RET. El 97% de las mutaciones activadoras también se ha observado en pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 2B. El 85% de los pacientes también con carcinoma nodular de tiroides. Es decir, no cabe duda de que mutaciones activadoras, ¿cierto?, en este gen son la principal causa de neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Recuerden que a pesar de que este gen está mutado, o sea, esas mutaciones producen una ganancia de función en el receptor, existe una entidad patológica que corresponde a la enfermedad de Hirschsprung, que corresponde a una agangliosis intestinal, ¿cierto?, en la cual el mismo gen está mutado, pero las mutaciones producen una pérdida de función en este caso, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo se distingue o cuál es la diferencia entre las mutaciones que ocurren en RET, en neoplasia endocrina múltiple tipo 2A y 2B? La verdad es que estudios recientes han mostrado que estas mutaciones son mutaciones puntuales, ¿cierto?, pero que son distintas en ambos grupos de enfermedades. Es decir, existen mutaciones puntuales activadoras específicas en RET1 que están asociadas a neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, y existen mutaciones puntuales también específicas distintas, ¿cierto?, que están asociadas a neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Y eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Muy buena pregunta. La verdad es que el RET tiene que ver con fenómenos de diferenciación de células que se derivan de la cresta neural, como durante el desarrollo, cómo estas células que inicialmente son indiferenciadas y que van migrando desde la cresta neural al resto del cuerpo, ¿cierto?, cómo se van diferenciando en distintas subpoblaciones celulares con funciones específicas. Aparentemente el receptor tiene que ver con ese proceso de diferenciación. Este es funciona, lo que ocurre acá es una ganancia de función, ¿ya? Y funciona como oncogén, es decir, el proto-oncogén es el gen normal, ¿cierto?, y cuando se muta se transforma en un oncogén. Pero este es un ejemplo raro o una excepción a la regla de que todos los síndromes autosómicos dominantes
se producen por mutaciones en genes supresores tumorales. Y hay un ejemplo en donde mutaciones activadoras que se transmiten de manera autosómica dominante también pueden producirse en proto-oncogenes. Ahora, difícil de explicar cómo sobrevive el embrión o el feto, ¿cierto? Si tú tienes una estimulación o hiperactivación de un gen. Eso la verdad es que todavía no se puede explicar muy bien. Sí, en distintas partes del cuerpo. ¿Más preguntas?